Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Señor le bendiga, hermanos y amigos que están en el alcance de nuestra voz en estas horas. Te quiero dar una bienvenida a este nuevo servicio para la gloria de nuestro Dios, invitándolos a abrir sus Biblias en el Salmo número 48. Salmo número 48. Dice así su palabra: Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del Aquilón, la ciudad del gran rey. Dios en sus palacios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndolas ellos así, maravilláronse, se turbaron, diéronse priesa a huir. Tomólos allí temblor, dolor, como a mujer que pare. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Afirmará la Dios para siempre. Esperamos tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Alegrarás el monte de Sión. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla. Contad sus torres. Poned vuestro corazón en su antemuro. Mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos capitaneará hasta la muerte. Amén y amén. Señor, bendiga su palabra. Tenemos nuestros rostros para encomendar nuestros caminos a Él. Amantísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Padre Señor, Dios eterno, Padre Señor, que siempre reinará, Padre Señor. A ti en esta hora, Padre, inclinamos nuestros rostros, Padre Señor, para encomendarnos, Padre Señor, a ti, Padre Señor, que sea tu Espíritu, Padre Señor, guiando, Padre Señor, estas alabanzas, Padre Señor, y tu palabra que ha de venir, Padre Señor. Oh Padre, en esta hora, Señor, te pedimos que seas tú tomando el control y la preeminencia, Padre Señor. Que seas tú recibiendo las alabanzas, Padre Señor, de tu pueblo, Padre, en esta hora, Padre Señor. Hoy que seas tú, Padre Señor, la preeminencia de principio a fin de este servicio, Padre Señor. Porque te lo pedimos todo en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a cantar un himno para Él. En la página 10 para los hermanos que tengan el himnario. El piloto de Galilea. Mi plegaria elevo y clamo.
que ha marcado. Mi piloto me guiará en mis luchas y conflictos. Gracia y triunfo me dará. Aleluya. No me espanta el mar furioso, solo en él confiaré. Cuando llegue a la ribera celestial, me dará la bienvenida. Mi piloto sigue igual, mi piloto irá conmigo. Temeré. No me espanta el mar furioso, solo en él yo confiaré. Siempre que mi barca boga, siempre que mi barca boga, puedo fiar en mi piloto y en su seno reposar. Mi piloto irá conmigo y temeré. No me espanta el mar furioso, solo en él yo confiaré. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos y amigos que están viendo este video a través de la red de internet. Un gusto presentarme, mi nombre es Karen Querales, soy del Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo me ha permitido estar aquí para dar testimonio de mi Dios Todopoderoso. Sabemos que Él es el único que puede cambiar la naturaleza del ser humano, porque en la Biblia dice en el Salmo 19:7 que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y Él es el único que lo puede hacer. De la naturaleza pecaminosa, Él hará una naturaleza santa. Así quiero darles testimonio de mi vida, como Él pudo hacer algo en mí, cómo se me encendió la luz. Recuerdo que desde pequeña tenía enseñanzas cristianas, mi mamá me impartía el poco conocimiento que ella tenía. Me cuenta ella que cuando ella tenía 9 años, mi abuela tuvo un accidente en la cual ella muere y quedan mi mamá huérfana de 9 años junto a sus hermanos. Después de esto, mi abuelo toma la decisión de irse de ese lugar, se mudan a este nuevo lugar y llegan
y conocen a la que era la mamá de mi pastor. Ella hoy en día está en gloria. Ella fue un vaso que el Señor usó, ¿verdad?, para inculcar esa fe en cada uno de mis tíos y de mi mamá. Y fue un vaso muy importante, de verdad. Ella trató de enseñarle los valores cristianos y mi mamá de esta manera la inculcaba en mí. Fui creciendo, fui entrando en la etapa de la adolescencia. El mundo comienza a ofrecerme cosas bonitas, cosas atractivas. Y bueno, comienzo a ver y a acercarme a esas cosas del mundo. Conozco amistades, conozco fiestas, cosas malas pues que el mundo presenta. Pero siempre supe que el Señor estuvo allí presente en mi vida. Estaba el mundo ofreciendo cosas malas, pero también estaba el Señor allí en el corazón. Había un temor en mí. Recuerdo que el Señor siempre se manifestaba cuando yo le clamaba en los estudios. Recuerdo también que en una fiesta que yo estaba, era muy tarde y teníamos que irnos. Yo andaba junto a dos primas. Entonces, recuerdo que teníamos que irnos para la casa de mi tía y no hallábamos cómo irnos. Teníamos que pasar una avenida, eso estaba muy solo. Y viene un carro y le pedimos que nos lleve. Él nos lleva, pero a mitad de camino él nos dice que no va al destino a donde nosotros vamos. Nosotros tomamos la decisión de bajarnos, pero cuando nos bajamos estamos en una zona muy peligrosa. Recuerdo ese día que era muy tarde ya y cuando estábamos allí en esa zona peligrosa venían unos hombres. Y los hombres venían corriendo en dirección hacia donde nosotros estábamos. Yo entré en desesperación y empecé a clamarle al Señor y empecé a pedirle al Señor que por favor nos enviara a alguien y que nos ayudara. Va pasando un 350, recuerdo yo, y el 350 se para y el muchacho que va manejando nos dice que él se para porque él nos confunde a una de nosotras con una amiga de él. Él nos monta y nos lleva. Claro, yo ahí veo la mano del Señor que está extendiéndose sobre mí una vez más y así como esta, muchas otras situaciones en las que me pude haber encontrado. Siempre supe que el Señor estaba allí para mí en situaciones adversas. Cuando tenía 15 años, mi mamá toma decisión por el Señor y de allí ella nos comienza a invitar para la iglesia. Yo la acompañaba a ella los domingos, escuchaba el culto y cada vez el Señor lidiaba más conmigo. Hasta que un día, era un domingo en la mañana recuerdo, y el Señor estaba ministrando su palabra y yo sentía que el Señor me estaba hablando directamente a mí y el Señor empieza a llamar. Y yo no aguanté más, yo sentía que ya el Señor estaba trabajando particularmente conmigo y me recuerdo que estaba mi mamá al lado mío y yo la miro y dije ya, este es el día, el Señor está llamándome. Y recuerdo que me paro y fui al altar y tomé esa decisión. Fue la decisión más hermosa y más importante en mi vida. Para concluir con este testimonio, les quiero invitar a amigos y amigas que me escuchan, que quizá no ha conocido a ese Dios grande llamado Jesucristo, para que le rinda su vida a Él y se entregue en cuerpo, espíritu y alma, para que Él pueda hacer ese cambio absoluto en su vida y pueda saber y entender los propósitos y planes que Él tiene para usted. De esta manera yo me despido de cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje Atendiendo a lo que hemos oído. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales he transmitido este servicio. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes con el fin de compartir la palabra del Señor, que es la que nos edifica verdaderamente. Si hay algo que nos edifica, es la palabra del Señor. Si hay algo que seguramente es aprovechar el tiempo, es todo lo concerniente a la palabra del Señor.
Ciertamente aquí no hay pérdida, aquí todo es ganancia. Aunque a veces parezca que sufrimos por hacer lo correcto, por involucrarnos con lo que Dios ha dicho en su palabra, pero todo esto es para bien, porque ciertamente en este mundo todo aquel que quiere servir a Dios tiene que sufrir, sufrir persecución, sufrir la contrariedad, sufrir casi en todo momento, porque el mundo en el cual vivimos es un mundo que no es conforme a como Dios quería que fuese. Este mundo es producto del pecado que se originó o que se manifestó, pues, desde el principio. Después del principio de la creación, cuando el hombre cayó en pecado. Les digo y corregí lo de originó porque sabemos que el pecado realmente no se originó en la tierra, sino que se originó en el cielo. Ya creo que ya sabemos esto. Nuestro enemigo, que es el diablo, él era un ángel querubín, un querubín, y allá fue donde él se reveló en el cielo. O sea que el pecado se originó en el cielo. Allá fue donde desobedeció, eh, se salió de su lugar y fue echado de allá. Y entonces quiso corromper ahora la creación de Dios. Entonces, vemos claramente que el mundo en el cual vivimos es producto del pecado. Entonces, por eso, todo aquel que quiera hacer lo correcto va a tener que sufrir, va a tener que pelear cada día, porque no es fácil hacer lo correcto. Por la palabra expresado, este camino, el camino de un cristiano, el camino de alguien que quiere hacer la voluntad del Señor, es un camino estrecho. Todo aquel que quiera hacer la voluntad del Señor tiene que caminar por la senda estrecha, camino estrecho. Eso quiere decir que solamente hay un solo camino para nosotros. No hay muchos caminos, no hay manera como de hacernos un poquito a un lado, al lado derecho, o irnos hacia el lado izquierdo. No hay manera de hacer esto. Simplemente hay una sola forma, hay una sola vía, y es hacer la voluntad perfecta del Señor. Y la voluntad perfecta del Señor es una sola para todos nosotros, una sola para cada uno. Es decir, que en este caso no hay que, bueno, si tú no quieres hacer esto, entonces puedes hacer esto. No. En realidad la voluntad perfecta de Dios es una sola. Dios no es bilingüe, Dios no cambia su modo de pensar. Si Dios dijo algo, Él no se arrepentirá de eso, Él no cambiará de parecer, por eso Él es nuestro absoluto. Si Él nos dice algo, más vale que nos mantengamos en eso que Él dijo, porque realmente eso es lo perfecto, eso es lo que se debe hacer. Por lo tanto, necesitamos saber estas cosas, que no es fácil, pero es lo mejor que usted y yo podamos hacer, porque el mundo y sus concupiscencias pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que la palabra de Dios se propone hacer es establecer el reino eterno de nuestro Dios nuevamente en la tierra. Pero para eso, todo lo que es movible, todo lo que es corrupción, todo lo que perece, tiene que pasar, tiene que ser destruido, tiene que ser echado a un lado para que tome el lugar lo eterno, lo perfecto, lo duradero. Por lo tanto, nosotros debemos disponer nuestras vidas para vivir una vida separada de este mundo. Por eso somos llamados la iglesia del Señor, por cuanto la iglesia del Señor son los llamados fuera del mundo, fuera de toda contaminación, fuera de
toda cosa que sea contraria a la palabra del Señor. Eso es lo que tiene que ver con el significado de iglesia. Somos llamados a estar fuera de todo lo relacionado con el mundo. Bueno, y sin dar más preámbulos, quisiera que leyéramos unos versículos del libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de estar en el mejor lugar para lo mejor, Señor, que es escuchar tu palabra, escuchar tu voz, Señor, Padre Celestial, para recibir de ti, Señor, lo mejor que alguna vez haya existido, Señor, y es tu palabra, Señor. Ella es la que necesitamos más que cualquier cosa en esta vida, Señor, porque ciertamente al tener tu palabra, lo tenemos todo, Señor. Padre Celestial, es el tiempo y ahora es, Señor, cuando tu palabra debe ser cumplida a cabalidad en nuestras vidas, Señor, porque, Señor, es tiempo, Señor, de que tu propósito, Señor, se cumpla en tu pueblo, Señor. Fuimos llamados con un propósito, fuimos llamados para una labor, Padre Celestial, y esa es la labor que debemos llevar a cabo, Señor, que nosotros, Señor, seamos a imagen tuya, Señor, para manifestar tu voluntad, Señor, agradable y perfecta, Señor, como instrumentos tuyos, Señor, como templo del Espíritu Santo que somos, Señor, para llevar a cabo, Señor, todos los designios de tu voluntad, Señor. Es tiempo, Señor, cuando verdaderamente, Señor, debemos morir a todo, Señor, lo que no es conforme a ti, Señor, para que muramos nosotros, Señor, y seas tú mismo, Señor, encarnándote, Señor, en vida, Señor, que han muerto, Señor, muerto a sí mismos, Señor, porque estamos llamados a morir a nosotros mismos, Señor, para que tú, Señor, y todo lo que tú quieres hacer, puedas hacerlo a través de nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, porque ciertamente fracasaremos si hacemos las cosas a nuestra manera. Ya lo hemos visto muchas veces, Señor. Padre Celestial, pero a veces no queremos atender, a veces no queremos, Señor, hacer lo que tú nos pides, Señor, porque eso implica pagar un precio, Señor, un precio que quizás es alto, Señor, pero vale la pena, Señor. Vale la pena, Señor, que muramos a nosotros mismos, Señor, para que no fracasemos, para que no tropecemos siempre con la misma piedra, Señor, sino que avancemos, Señor, Padre Celestial, llevando a cabo tu perfecta y agradable, Señor, voluntad, Señor. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, en esta hora con nosotros, Señor, revelándote a nuestros corazones, Señor, y que tu voluntad, Padre Celestial, sea a conocer a cada uno de nosotros, Señor, con el fin y con el propósito, Señor, de que nosotros seamos instados, Señor, que seamos motivados, Padre Celestial, a llevar a cabo, Señor, tu voluntad, a poner, Señor, nuestro cuerpo, Señor, en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor, para que estando muertos a nosotros mismos, llevemos a cabo tu voluntad, Señor. Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, porque te necesitamos, Señor. Padre Celestial, te necesitamos a cada momento, Señor. Y no, Señor, debemos conformarnos en ningún momento, Señor,
creyendo, Señor, que estamos bien, creyendo, Señor, que ya lo hemos logrado, Padre Celestial. En ningún momento, Señor, debemos conformarnos, Señor, a nosotros mismos, Señor, sino que cada día debemos procurar con más diligencia, con esfuerzo, Señor, cada día, Señor, sin flaquear, Padre Celestial, alcanzar aquello por lo cual tú nos has llamado a cada uno de nosotros. En tus manos nos encomendamos, Señor. Habla tú, Señor, y no yo. Aparte del ser de mí, sé tú hablando a cada corazón, Señor. Para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Toma tú el control, el dominio y la preeminencia de este servicio, Señor. Para la gloria y honra de tu nombre te pedimos todas estas cosas. Te damos las gracias. Amén. Bueno, en esta oportunidad quisiéramos hablar sobre estos versículos, unos versículos, Hebreos capítulo 2. Estos 4 versículos son bastante importantes. Toda palabra del Señor es importante y considero que la importancia de estos versículos en estos momentos es porque creo, con el favor del Señor, que de esto quiere el Señor que nosotros oigamos en esta oportunidad. O sea, este es nuestro alimento de este momento o para este momento. Bueno, dice la Escritura en Hebreos capítulo 2, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esta parte es fundamental, principal, y por eso quise, con el favor del Señor, titularlo. Puede titular de muchas maneras quizás, pero en este caso quise titularlo con el favor del Señor, atendiendo a lo que hemos oído. Y bueno, esperamos que el Señor sea añadiendo bendiciones a su palabra. Bueno, atendiendo a lo que hemos oído. Atendiendo es prestar atención. En este caso, prestar atención a lo que se nos está diciendo. ¿Qué implica esto? Implica que nosotros, por un momento y mientras se nos está hablando, solamente concentremos toda nuestra atención, nuestra mirada, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro olfato, todos nuestros sentidos naturales como espirituales y nuestro corazón. En este caso lo estoy colocando de esta manera para que lo entendamos muy bien. Todo lo que tenemos en estos momentos debemos enfocarlo en algo y es en prestar atención a lo que se nos está diciendo. ¿Eso qué quiere decir? Que no debemos pensar en otra cosa mientras se nos está diciendo algo. En este caso, eso implica prestar atención. Porque si me están hablando y yo estoy pensando en otra cosa, lo más probable es que se me pase por alto algún detalle de lo que se me está diciendo. Y eso no está bien porque si yo espero hacer cumplidamente todo lo que se me pidió hacer, entonces no debo perder de vista ningún detalle de lo que se me está diciendo. Por lo tanto, no sirve escuchar a medias, no sirve escuchar una parte, atender a una parte y la otra parte no. ¿Por qué? Porque en este caso, entonces no llevaremos a cumplimiento todo lo que se nos pide hacer. Entonces, en algún momento dado vamos a estar preguntando o simplemente nos limitamos a hacer lo que simplemente escuchamos y quedamos fallos o hacemos un trabajo a medias. Por lo tanto, prestar atención implica
en ese momento que se nos está diciendo algo, no pensar en otra cosa, no mirar a otra parte, no hacer otra cosa, sino atender, prestar atención, enfocarnos solo en lo que se nos está diciendo. Quizás nosotros tenemos deseos, quizás nosotros tenemos cosas que hacer, quizás nosotros queramos hacer muchas cosas, en resumen. Pero en este momento, sea lo que nosotros queramos, no debe estar presente allí mientras estamos nosotros procurando atender o prestar atención a lo que se nos está diciendo. Es decir, que en ese momento usted no importa ni yo importo. En el momento en que se me está diciendo algo, lo que yo quiero, lo que yo quiero hacer, no importa. ¿Por qué? Porque recuerde, nada debe impedir que usted escuche con detalle lo que se le está diciendo. Le estoy diciendo esto porque podemos hablar de muchas formas en cuanto a prestar atención, pero lo estoy llevando a un punto más exacto, más preciso, y es conforme a lo que nos quiere decir la palabra del Señor aquí. Es absoluta atención. Nada debe estar pasando por su mente en ese momento. O sea, usted no existe. Usted simplemente existe para escuchar lo que se le está diciendo, para no perder de vista ningún detalle de lo que se le está diciendo. Ningún detalle es que usted escuche todo y entienda todo lo que se le está diciendo que debe hacer. Ese es el fin. ¿Cuál es el fin de prestar atención? El fin de prestar atención es para llevar a cabo lo que se le está diciendo. Ese es el fin en realidad. Eso es es por eso que usted presta atención. Entonces, es importante, es imperativo que esto lo hagamos. Y pasa, es algo que se los voy a mencionar y en el transcurso del mensaje vamos a ir entendiendo aún mejor esto y que el Señor se revele a nuestros corazones en esta hora. Pero realmente, lo que debemos saber en realidad es lo siguiente. En lo natural pasa que cuando una persona es nuevo en un trabajo, entra a trabajar en una empresa y es nuevo, el nuevo por lo general es conocido como alguien que se esmera, se esfuerza, presta mucha atención en lo que se le dice para hacer rápidamente y con detalle lo que se le está pidiendo. Es alguien que se está esforzando porque normalmente cuando alguien entra en una empresa, bueno, en algunos casos o en la mayoría de los casos, no entra fijo, sino que entra en un tiempo de prueba. Quizás le pagan y todo, pero está en un tiempo de prueba. Entonces, esa persona se esmera por trabajar bien y hacer las cosas bien y rápidamente y que cada vez que su jefe lo estén viendo, lo vean trabajando y esforzándose por hacerlo mejor. Eso es alguien que es nuevo en un trabajo porque él lo que quiere es que lo dejen fijo allí, en ese trabajo, de tal manera de que ya no lo voten más, pues. Hagan un contrato con él y se quede fijo en esa empresa. Eso es lo que caracteriza un nuevo. Se esfuerza mucho por agradar bien
con su actitud y con su trabajo a los jefes. Con su actitud porque, digamos, aunque se haga el trabajo muy bien, pero si se hace mala gana, como que así como bravo o haciendo mala cara, entonces no cae muy bien, aunque se quiere que haga el trabajo y se hace el trabajo, está bien, pero también se requiere que la persona tenga una buena actitud en el trabajo, porque es muy bien conocido que una mala actitud echa a perder el ambiente laboral en una empresa. Entonces, eso no es bueno, pues, eso no es bueno y entonces eso crea un ambiente conflictivo en una empresa y tarde o temprano eso va a explotar allí y va a traer un problema y ese problema va a afectar en la producción de una empresa. Entonces, bueno, en este caso, lo que quiere el nuevo empleado es agradar a su jefe con una buena actitud. Sí, yo voy, yo lo hago y contento con hacer el trabajo y hace el trabajo con lujo de detalle y lo hace perfectamente y no le queda ningún detalle por hacer, sino que lo hace perfectamente. Y si de repente no lo logra hacer con ese detalle, se esfuerza porque quiere hacerlo perfectamente y sabe que tiene que hacer bien el trabajo para quedar allí fijo. Ahora, yo creo que se entiende el punto. Y por otro lado, ese nuevo empleado, al pasar el tiempo y queda fijo y todo, pasa que así somos los seres humanos y es que nos conformamos y dejamos de esforzarnos por hacer el trabajo. Entonces nos volvemos exigentes, queremos ganar más, pero sin tener que esforzarnos. Ya no nos esforzamos porque damos por hecho que ya tenemos el empleo y no nos van a votar, sino que simplemente nos limitamos a hacer el trabajo nada más y nada menos y a veces llegamos con mala cara, hacemos las cosas bravos y entonces queremos ser recompensados. Entonces pasa de que por el hecho de tener ese trabajo y tener nuestro puesto fijo allí, entonces ya no queremos esforzarnos. Ya de repente prestamos poca atención en lo que se nos dice porque cuando se nos está hablando estamos pensando en otra cosa y entonces cada vez estamos preguntando quizás y no hacemos el trabajo bien como se nos pide, o sea, nos relajamos. Entonces, siempre hay esa parte allí como ese contraste entre un antiguo empleado y un nuevo empleado. Claro, hay que destacar de que siempre, hay excepciones, como que hay empleados que siempre hacen el trabajo bien y a pesar del tiempo se esfuerzan por hacerlo bien. Pero la tendencia es que un antiguo empleado comparado con un nuevo empleado, alguien recién llegado, el recién llegado se esfuerza, se esmera por hacerlo mejor y superarse. Pero el antiguo está más relajado, más conforme, igual me van a pagar, aunque yo lo haga a mala gana, pero con tal que lo haga, y bueno, todas estas cosas. Entonces, desde el punto de vista espiritual, esto también tiene que ver. Porque nosotros recordamos nuestro primer amor y cuando llegamos al Señor y aceptamos al Señor como nuestro Salvador, conocimos a nuestro Dios porque Él se nos reveló a nuestras vidas y vimos que verdaderamente Él es lo que nosotros necesitamos. Dimos ese paso de fe y entonces nos bautizamos y estamos fervientes pidiendo el Espíritu Santo y verdaderamente queríamos hacer las cosas bien y esforzarnos por agradar al Señor. Y si se nos presentaba la tentación, entonces nosotros no, yo voy a servir al Señor, yo voy a hacer las cosas bien, yo voy a agradarle y no importa. Y queríamos hablarle a todo el mundo del Señor y cómo
cómo es, cuán importante es servirle al Señor, no importando que tenemos que dejar ciertas cosas, pero es lo mejor, porque entonces estamos en ese primer amor, es lo que dice la Escritura en el libro de Éfeso. Esas primeras obras nos esforzamos por agradar al Señor. Un nuevo creyente, un nuevo creyente que viene por la vía correcta, de la manera correcta, es así. Se esfuerza por servir al Señor y si se equivoca en algún momento, entonces le pide al Señor perdón con lloro, con lágrimas en sus ojos, le pide: Señor, perdóname, yo esta vez sí lo voy a hacer bien, perdóname por esta torpeza mía y yo quiero hacerlo mejor, Señor. Y entonces así no permitíamos ni siquiera que el pecado se asomara ni siquiera un poco en nuestras vidas, sino que apartábamos nuestra mirada del pecado y no consentíamos el pecado en nuestras vidas y nos esforzábamos por servir y agradar a nuestro Dios. Ese es el primer amor, básicamente, que nunca se debe perder, debe estar siempre presente en nuestras vidas. Y una de las cosas también muy importantes es que reconocíamos nuestra necesidad de Dios, porque nosotros no consideramos por nosotros mismos lograr vencer ciertas debilidades, y males que se presentaban en nuestras vidas. Entonces nosotros le pedíamos al Señor su ayuda y cada vez estamos allí orando y buscando la presencia del Señor, leyendo, escudriñando y queriendo ver de qué manera agradar mejor al Señor y que Dios se sienta agradado con nuestro servicio. Un nuevo creyente, pero alguien que después de Dios haberlo bendecido y después de haberlo ayudado y después de tener tiempo en el Señor, que así es como lo decimos, después de tener ya 8 años en el Señor, ya toma las cosas con calma y bueno, si yo cometo un error, una falta, el Señor me perdona. Y ya ahí como: Señor, perdóname, tú sabes que esa es mi debilidad. O sea, ya la manera en que pedimos perdón no es como con preocupación, sino como que, bueno, yo sé que el Señor me va a perdonar. Cuando en realidad debe haber una preocupación. Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy haciendo las cosas mal? Yo no quiero hacer esto. Yo no quiero que esto se repita. Yo no quiero hacer el mal. Yo quiero agradar a mi Dios. Resulta ser que usted compara un nuevo creyente con alguien que tiene tiempo en el Señor. La tendencia es que el que es un nuevo creyente se esfuerza verdaderamente por servir y agradar al Señor. Pero el que ya tiene tiempo en el Señor, entonces se relaja, tiene tendencia a relajarse. Tiene la tendencia a hacer eso porque es como dice el profeta de la edad: a Dios le ha costado hallar un hombre que después de bendecirlo se mantenga humilde. Y eso se aplica con hombres y mujeres. Entonces, ya de repente va al culto y se duerme, cuando al principio no, estaba atento a lo que el Señor, qué es lo que el Señor quiere decirme. Pero ya después de tener tiempo en el Señor, entonces de repente se duerme en el culto y ya no ora como oraba antes en ese ímpetu, sino que hasta se duerme orando. A veces no importa si no lee, no importa si no escudriñe, y de repente pensamos que podemos hacer lo que hace un mundano sin pecar. Porque tampoco hay que ser tan fanático así. Es el pensamiento que viene en nuestra mente y es el diablo. Recuerden eso.
Ahora, ya tomamos las cosas muy en calma, tanto de que pensamos que como ya estamos salvos, somos hijos de Dios, no importando que de repente digamos un chiste que es medio sucio o miremos algo que no debemos ver y no importa porque somos hijos de Dios y eso no nos afecta, igual vamos derecho al cielo. Pero dice la Escritura que la justicia del justo, lo digo en mis palabras, la justicia del justo, lo que él hizo lo bien que hizo en el pasado, no lo ayudará cuando en el tiempo presente hiciera el mal. Es decir, si usted o yo, Dios no quiera, hacemos el mal en el presente, lo bueno que hayamos hecho en el pasado no va a justificarnos. Estamos mal y tenemos que arreglarnos con el Señor. No que, pero es que yo tengo 8 años en el Señor y no importa que yo de repente ahorita diga una mentira o algo así por el estilo. No. Lo bien que usted se haya comportado y obedecido al Señor en el pasado, no lo va a justificar en el presente, cuando hiciera el mal. Por lo tanto, algo muy importante que tengamos presente. Ahora, ¿qué necesitamos saber? De que en ningún momento nosotros debemos relajarnos. Y si hemos perdido ese primer amor, debemos verdaderamente buscarlo. Una de las cosas que está matando y está afectando, o sea, vamos a decirlo de esta manera mejor, afectando al pueblo del Señor, es el conformismo. Yo estoy bien, ya yo soy salvo. No tengo que orar tanto, yo ya soy salvo. Soy un hijo de Dios, no tengo que leer, yo ya sé lo que tengo que saber, ya yo he escudriñado mucho, yo ya he leído los mensajes y yo creo el mensaje y si yo creo el mensaje yo me voy en el rato. El conformismo. Otra de las cosas y que va de la mano con el conformismo es que cuando tenemos tiempo en el Señor, 8 años en el Señor, 10 años en el Señor, ya creemos que lo sabemos todo y cuando alguien nos corrige, entonces no nos agrada, no nos agrada. Y reaccionamos de una manera incorrecta, porque entonces arremetemos en contra del que nos está corrigiendo para bien. Y aunque se lo digan a usted, le den una corrección de una manera drástica y ruda, si usted sabe, y yo sé, que es lo correcto, deberíamos reconocerlo, no importando cómo nos digan la verdad. Usted y yo somos hijos de Dios y estamos llamados a prestar atención a lo que Dios nos está diciendo. Y recuerde, el diablo a usted no lo va a corregir para que haga las cosas bien. Es Dios. Entonces muchas veces Dios usa una piedra como persona mundano que de repente nos dice las cosas drásticamente, rudamente y quizás con palabras que uno dice, oye, esas palabras no son adecuadas, pero entendemos lo que se nos está diciendo. Por lo tanto, si es una corrección, tomémoslo de parte del Señor porque el diablo no quiere que usted haga las cosas bien. Entonces vemos que es Dios, porque quizás ya no queremos escuchar a nuestros hermanos cuando nos está corrigiendo y ya Dios ha usado a varios hermanos y hermanas para corregirnos. Dios nos ha mostrado de una manera u otra por la lectura diaria de la palabra, en la oración nos ha mostrado lo que debemos dejar, pero entonces no lo hacemos. Entonces Dios tiene que usar a última instancia, vamos a decirlo de esta manera, a un mundano o alguien que es drástico en su manera de hablar y es muy rústico y nos dice las cosas gritadas y con palabras un poco ofensivas, pero es Dios. Es Dios. Simplemente que el canal que Dios está usando es un canal poco usual, porque no queremos escuchar
a los que verdaderamente son nuestros hermanos en Cristo. Entonces Dios va a usar una mula, Dios va a usar un burro, Dios va a usar un animal, lo que fuere, porque Dios verdaderamente nos ama y Dios quiere que hagamos las cosas bien para nuestro bien. Por lo tanto, ya no queremos ser corregidos. Y nos molestamos. Y damos tanta vuelta en lo que se nos corrige con el fin de no dar la razón o nuestro brazo a torcer en el momento en que se nos dice. Porque queremos tener algo de dignidad. Pero es que no hay dignidad en hacer lo malo. Por lo tanto, si se nos está corrigiendo, la dignidad consiste, o lo que es para nuestro bien, es aceptar la corrección. Avergüéncese, o yo debo avergonzarme de hacer lo malo. No debe haber dignidad. No hay dignidad en hacer el mal. Si usted o yo estamos haciendo lo malo, no hay dignidad en eso. Y Dios nos libre de hacer el mal. Pero no hay dignidad en el mal. El mal avergüenza. Y si usted no siente vergüenza de hacer el mal, entonces hay un problema allí en su vida. Y más vale que lo corrija pronto. O ese mal lo destruirá y lo apartará de la economía de Dios, del favor de Dios. Ninguno aquí estamos seguros. Tenemos que perseverar hasta el fin. Dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Si usted verdaderamente, si usted verdaderamente tiene el Espíritu Santo, debe demostrarlo con obediencia. Porque un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo no va a dudar de la palabra del Señor y va a obedecer a lo que el Señor dice. Por lo tanto, si tiene el Espíritu Santo, demuestre que tiene el Espíritu Santo. Si usted es un hijo de Dios, si usted es salvo, demuestre que lo es obedeciendo. Porque aquel que diga que es salvo a pesar de pecar y hacer lo malo, está engañándose a sí mismo. Porque lo que dice la Escritura es que hay que perseverar haciendo el bien hasta el fin, hasta el último momento. No debemos relajarnos, sino pelear cada día. Hasta lograr hacer lo que Dios nos está demandando hacer. Entonces, Hebreos capítulo 2 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por tanto, es necesario que con más diligencia, atención, eso es lo que estamos hablando, atendiendo a lo que hemos oído. Por tanto, es necesario que con más diligencia, con atención, más atención, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Deslizarse implica salirse del camino. Deslizarse implica también andar a la deriva. Deslizarse implica andar como no conviene andar. Entonces, si el camino es por aquí, derecho, yo no puedo apartarme ni a la izquierda ni a la derecha. Es por aquí. Deslizarse sería irme un poquito a la izquierda, irme un poquito a la derecha. No podemos hacer eso. No, lo importante es que estemos cerca del camino. Yo estoy un poco a la derecha, pero estoy cerca de la línea, estoy cerca del camino. No es estar cerca del camino, ni a derecha ni a izquierda, ni a diestra ni a siniestra. Es estar en el camino. Porque no hay dos caminos.
hay solo un camino que nos lleva al lugar correcto. Hay solo un camino correcto. Y ese es Cristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Solo hay un camino y ese es Jesucristo. Solo hay un camino y esa es la palabra del Señor. Porque Jesucristo es el verbo de Dios, la palabra de Dios, Dios mismo hecho carne. Porque en el principio era el verbo, era la palabra de Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es San Juan capítulo 1. Por lo tanto, Dios es su palabra, y la palabra es Dios. Por lo tanto, yo quiero acercarme a Dios, tiene que ser conforme a como dice la palabra del Señor. Por la vía del arrepentimiento, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si usted no ha aceptado al Señor como su Salvador, entonces el paso que usted debe dar es arrepentirse de vivir una vida alejada de Dios, de vivir una vida de incrédulo, no creyéndole a Dios, vivir una vida de pecado, una vida lejana de Dios. Arrepentirse de eso y bautizarse en el nombre de Jesucristo para recibir el perdón de sus pecados. Y eso lo justifica al hacer esto. O sea, recibe usted el perdón de Dios. Para luego usted recibir el Espíritu Santo, que esa es la seguridad que tiene todo hombre y toda mujer que se acerca a Dios. La seguridad de que somos salvos, la seguridad que vamos al cielo, la seguridad de que nada nos puede apartar del amor de Dios. Por lo tanto, no es ni un poquito a la derecha ni un poquito a la izquierda, es en el centro. Entonces, si no prestamos atención en el camino que debemos andar, sino que estamos mirando a otra parte, estamos mirando hacia la derecha o hacia la izquierda, es normal que usted se pierda en el camino, porque entonces como no estamos prestando atención hacia adelante, sino que estamos mirando hacia la derecha, entonces de repente nos vemos que cuando luego volteamos a ver de nuevo, estamos muy a la derecha o muy a la izquierda. Entonces ha pasado que aquellos que no prestan atención al camino, de repente se tropieza con posta de luz, un poste pues de luz, o contra una pared, o se tropieza con una persona en el camino. ¿Por qué? Porque no estaba prestando atención al camino, hacia donde debe ir. ¿Por qué? Porque estaba mirando en otras partes, de repente se quedó mirando en la ropa que estaba en la vitrina o detrás de un vidrio de un local, y de repente le gustó y bueno, estaba mirando allí mientras iba caminando y chocó contra algo, tropezó su pie contra algo y cayó. ¿Por qué? Porque no estaba prestando atención. Ahora, en lo espiritual, ¿qué implica que nos deslicemos? Bueno, cuando nosotros creemos que ya lo sabemos todo, eso es un motivo para tropezar. Cuando creemos que lo sabemos todo, es un motivo para tropezar. ¿Por qué? Porque entonces, como ya creemos que lo sabemos todo, entonces no le vamos a pedir al Señor que se revele a nuestras vidas, que nos ayude, que nos muestre lo que debemos hacer.
Entonces, ¿qué pasa? Hacemos lo que nosotros pensamos que debemos hacer, porque creemos saber cómo hacer las cosas. Pero lo más tremendo de esta historia es que usted y yo nunca sabremos qué debemos hacer, a no ser que Dios nos lo revele cuando buscamos su voluntad. Por eso Jesús decía, yo no hago nada sin que el Padre primero me lo muestre. Entonces, ¿qué es lo primero? Es buscar la voluntad del Señor para conocer cuál es su voluntad agradable y perfecta. Entonces, en ningún momento Jesús obró por su propia cuenta, siendo el mismo Dios, pero dándonos ese ejemplo a nosotros de cómo debemos caminar en este mundo. Y él decía, yo no hago nada sin que el Padre primero me lo muestre. Es decir, en ningún momento hizo algo por sí mismo, sino que siempre buscó la dirección de Dios. Siempre buscó la guianza como un hijo, porque Dios vino como un hijo, como si fuéramos nosotros, y él estaba haciendo eso para que nosotros tuviéramos un ejemplo de lo que nosotros debíamos hacer también. Entonces, ¿cuál es otra manera de deslizarnos? Que usted y yo, cuando se nos corrige, nos molestemos y evitemos la corrección, o no escuchemos la corrección. Entonces pasa que se nos está diciendo cuidado, como si nos dijeran cuidado, por allí, por donde andas, vas a tropezar con esa pared, cuidado. O como si alguien nos grita, cuidado, viene un carro. Entonces nosotros decimos, no me digas nada, yo sé lo que debo hacer. No me digas nada, yo sé. Cuidado que viene un carro. Yo sé. Y no prestamos atención en la corrección, en la advertencia, y entonces el carro nos atropella. O nos tropezamos contra una pared. O nos tropezamos contra una persona. O nos tropezamos con una piedra y caemos. ¿Por qué? Porque se nos advirtió, cuidado. Mira, presta atención. Y nosotros no quisimos prestar atención. Entonces, eso es un problema. Es un problema, ¿por qué? Porque siempre está la advertencia de parte del Señor a través de los instrumentos que Dios quiere usar. Pero somos nosotros que no queremos escuchar a ciertas personas porque nos caen mal o porque no nos gusta cómo es o cómo nos dice las cosas. ¿Y si es Dios hablándonos? Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que pasa. Cuando uno es nuevo en un trabajo, uno está presto a que lo enseñe y le diga, mira, no se hace así, sino así. Entonces, ¿verdad? Gracias. Y entonces uno lo hace de la manera como le dicen a uno. Y entonces uno cuando es nuevo en el trabajo, entonces uno es humilde. Porque uno quiere aprender a hacer mejor el trabajo, entonces uno está prestando atención y cada vez que nos corrige uno lo toma de una manera agradecida, aunque nos regañe y nos diga, no, mira, así no se hace, es así. Entonces uno lo toma de la mejor manera, ¿por qué? Porque el fin es quedar fijo en ese trabajo y para eso implica hacer las cosas bien y se nos está diciendo las cosas como debemos hacerlas, aunque se nos diga de una manera que no nos gustaría, pero omitimos eso porque lo que queremos es hacerlo bien. Entonces estamos prestos a recibir la corrección, la ayuda. Y estamos pidiendo ayuda también. Oye, ¿cómo se hace eso? Pero resulta ser que cuando tenemos tiempo ya en el trabajo y entonces ya hemos aprendido en esencia todo lo que se hace allí, alguien nos viene con una idea mejor que la nuestra o de la manera como nosotros lo hemos hecho por tiempo. Y entonces nosotros decimos, no, yo tengo
8 años, 10 años haciendo las cosas de esta manera y a mí me ha funcionado. Así que yo no voy a cambiar la forma de hacer las cosas. A mí me ha funcionado así y yo me quedo así. Pero resulta ser que le están diciendo una mejor forma para ahorrar tiempo y hacerlo mejor y mucho más rápido. Pero no queremos atender a eso porque nosotros somos experimentados. Una de las cosas que le pasa a los ministros, me incluyo, por eso estoy hablando de esto, en parte, y lo digo con esa confianza, es porque uno llega nuevo en el Señor y uno siempre está buscando la ayuda y preguntando por aquí, preguntando por allá, orando, pidiéndole al Señor su ayuda, leyendo y allí. Y pasa el tiempo y Dios lo bendice a uno y uno llega a ser ministro. Entonces resulta ser que ahora uno enseña a otros a cómo allegarse al Señor y agradar al Señor. Entonces uno se vuelve un maestro del bien, como dice básicamente la Escritura en Hebreos capítulo 5, versículo 12. Maestros, nos volvemos maestros. No porque literalmente tenemos esa función en el ministerio quíntuple, sino que hombres y mujeres, tanto hombre como mujer, cristianos, que tienen tiempo en el Señor, están llamados a enseñar a otros a encaminarse en los caminos del Señor y hacer las cosas bien. Estamos todos llamados a hacer eso. Entonces, nos convertimos en maestros del bien. Entonces, como nos convertimos en maestros del bien y estamos enseñando a otros, entonces creemos que no necesitamos ser enseñados. Es como inconscientemente, no sé, puede pasar de muchas formas seguramente, pero de tanto enseñar, creemos que no podemos ser enseñados, creemos que no podemos ser corregidos. Creemos que estamos en una posición en la cual nadie debería osarse a contradecirnos, y menos aquel que le estamos enseñando. ¿Por qué? Porque es un nuevo. Entonces, imagínense, tenemos un ejemplo en la Biblia como Pablo no fue discípulo de Jesús. Pablo, en comparación a Pedro, era un nuevo creyente, básicamente. O sea, un recién llegado. Pero Pablo llegó a corregir a Pedro y Pedro aceptó la corrección. Aunque Pedro pudo haber alegado, yo fui discípulo de Jesús, tú no. Yo anduve con el Señor de la gloria y tú no. Yo lo vi y tú no. Por lo tanto, ¿por qué me vienes a mí a corregir? Tú no debes hacer eso, y menos en público. No debes hacer eso. Pero Pedro no hizo eso. ¿Por qué? Porque Pedro reconoció a Dios en ese, vamos a decirlo así, recién llegado. Entonces, es esa la actitud. No importando cuánto tiempo usted tenga en el Señor, usted y yo necesitamos de Dios cada día. Y si hay algo que nos enseña esa nueva generación o esos nuevos creyentes que están llegando ahorita con esta manifestación de Dios, con esta gloria del Señor que se ha manifestado en este último tiempo, es que verdaderamente no debemos relajarnos, no debemos conformarnos, sino esforzarnos y pedirle ayuda al Señor cada día para hacer las cosas bien. Eso no lo debemos perder, ese primer amor con el que vienen los nuevos creyentes, que vienen como debe ser, con ese ímpetu de servir y agradar al Señor y ser lleno del Espíritu Santo, eso no lo debemos perder con el tiempo. Eso debemos tenerlo todo momento, y si no lo tenemos, más vale nos arrepintamos de haber perdido ese primer amor y hacer las cosas bien a partir de ahora. Como decía Sansón, una vez más, Señor,
¿Por qué? Porque hemos caído en cierta forma, porque nuestra actitud no ha sido la correcta. Hemos caído porque nos relajamos, nos conformamos, caído en el conformismo. Que yo me veo en el rato porque yo creo que Dios envió un profeta para la edad y eso está bien, pero ¿qué debemos hacer? Hacer lo que dijo el siervo de Dios, el hermano Branham, hacer lo que se nos fue dicho de parte de Dios a través de él. Vivir la misma vida que él vivió y él no se relajó. Él buscó siempre agradar al Señor. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Y vamos culminando leyendo esto, aunque vamos a tener más tiempo con el favor del Señor para hablar más sobre esta escritura, atendiendo a lo que hemos oído. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una pregunta, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron. Ciertamente nunca hemos dejado de estar bajo administración angelical, porque los ángeles de Dios, como dice la Escritura en Hebreos capítulo 1, versículo 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esos son los ángeles, que serán herederos de la salvación. La sanidad divina no es algo humano, es divino, es de Dios. Por lo tanto, cuando usted y yo recibimos sanidad divina, eso es una administración angelical. ¿Por qué? Porque Dios usa a sus ángeles. Los ángeles son los enviados de Dios. El ejército de Dios que ejecuta la voluntad de Dios. Por ejemplo, es como algo natural, pues. El máximo legislador, no sé si se le llama así, o sea, el presidente o el rey de una nación, o el presidente, pues, de una nación, él tiene quienes llevan a cabo su voluntad. Y en este caso, él tiene sus agentes, pues. Tiene sus agentes. Y esos agentes, vamos a decirlo así, son, por ejemplo, la parte militar o los policías. Ellos son aquellos que llevan a cabo la voluntad del presidente de una nación. O sea, que el presidente no tiene que ir a cada delito que se comete y solucionarlo él por su propia cuenta, sino que él tiene agentes quienes lo hagan por él. En la parte judicial, en la parte ejecutiva, en la parte legislativa, son como los brazos que tiene un presidente para llevar a cabo lo que él quiere. Él no tiene que estar en cada asunto, sino que él delega responsabilidades. Por lo tanto, Dios, él usa a los ángeles para que ellos transmitan su poder, transmitan su voluntad, su palabra. Por eso es que habla de esa administración angelical, porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Siempre hemos estado bajo administración angelical. Revelación viene por medio angelical. Todo viene por medio angelical. Y es Dios en todo esto. Porque cada uno de los ángeles, ellos no tienen voluntad propia. La voluntad de ellos es Dios. Es Dios allí. Entonces, ellos son los que son enviados para servicio a favor
de los que serán herederos de la salvación. Liberación, sanidad, para proveer algo, para solución a algo, una respuesta a una oración. Todo esto es por medio angelical. Por lo tanto, por eso dice así la Escritura, que lo que fue la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, porque es la palabra de Dios. Dios usando sus agentes, los ángeles. Dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué es un descuido? Es deslizarse. O sea, perdón, el descuido nos lleva a deslizarnos. Debemos tener siempre especial atención al camino que tenemos enfrente. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no debemos ni mirar ni a la derecha ni a la izquierda, en el centro. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si miramos a otro lado, nos estamos descuidando. Porque quizás creemos que tenemos tiempo en el Señor y no nos va a pasar nada. Y ya sabemos cómo hacer las cosas. No. Todo momento, en todo tiempo necesitamos buscar la guianza del Señor para ser dirigidos por Él y hacer su voluntad. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Debemos prestar atención. Debemos hacer como los nuevos empleados, esforzarnos por saber lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque el hecho de tener tiempo en el Señor no nos justifica para obrar por nuestra propia cuenta. Siempre estamos bajo una sujeción a Dios. No, entonces ahora los empleados, ellos como tienen tiempo, entonces ellos quieren hacer las cosas a su manera, en su tiempo y a la manera de ellos. Entonces pasa así. Pero no, tienen que hacerlo en el tiempo en que se les dice, tienen que hacerlo de la manera en como se les dice y tienen que estar prestos, atentos a cualquier orden que se les dé. No, pero es que yo estaba haciendo esto y ahora me estás mandando a hacer otra cosa. Atienda. Tiene que estar atento en todo momento. Así usted esté haciendo otra cosa, debe estar atento por si lo llaman o le dicen que haga otra cosa. O sea, tiene que siempre usted esmerarse por hacer lo que se le pide hacer. Y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Ve? Fue anunciada por el Señor esa salvación. A través de Jesucristo, la salvación nuestra. Porque verdaderamente antes de Jesucristo ninguno podía ser salvo como tal, porque todos habíamos pecado, todos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios y todos merecíamos ser condenados y estar alejados de la economía de Dios, pero Dios nos salvó a través de Jesucristo. Y todos los que oyeron la palabra de Dios, todos los que oyeron este evangelio, todos ellos, los que oyeron, ellos testificaron que lo que verdaderamente, o sea, dieron un testimonio, que verdaderamente esta es la verdadera salvación de nuestro Dios. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Porque no solamente Dios lo salva, Dios le llena de su Espíritu Santo. Dios quiere que todos seamos llenos del Espíritu Santo. La salvación, la llenura del Espíritu Santo y el repartimiento de los dones espirituales para mostrar las señales, prodigios y diversos milagros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a que, como dice Pablo,
Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 1 Corintios 2, versículo 4. Así que usted es salvo, demuestre que es salvo. Usted verdaderamente aceptó al Señor como su Salvador, demuéstrelo. ¿Y de qué manera lo va a demostrar? Viviendo una vida sobrenatural. Demostrando a través de su vida, por medio de su fe, lo que Dios puede hacer con un hombre o una mujer que le cree y le acepta de corazón. Porque dice la Escritura, estas señales seguirán a los que creen. Por lo tanto, y vamos finalizando con esto, por lo tanto, ¿qué es lo que Dios quiere que prestemos atención? Precisamente, Dios quiere que entendamos algo en esta hora. El empleado, él está trabajando para alguien. Él, en efecto, vendió su tiempo a alguien. Si alguien le dice, quiero que trabajes con nosotros, automáticamente su tiempo es del que lo contrató. Ahora, dentro de esa empresa, él no puede hacer otra cosa, básicamente, que lo que se le manda a hacer. Aunque él tenga una mejor idea o quiera hacerlo de cierta manera, el trabajo, si se le pide que se haga de cierta manera, tiene que hacerlo de esa manera. Si se le dice que se haga en cierto tiempo, tiene que hacerlo en el cierto tiempo. En media hora quiero que se haga esto. Tiene que hacerlo. Pero es que no es posible porque son muchas cosas. Tiene que hacerlo. Porque de lo contrario, lo que le pueden decir es, no me sirve para el trabajo, porque yo quiero que tú me hagas ese trabajo en media hora, pero tú me lo hiciste en 2 horas, no me sirve un empleado tan lento. Suena como que no hay democracia y es una dictadura. Bueno, yo escuché eso hace poco y es que resulta ser que en un trabajo básicamente no hay democracia, sino que es algo parecido a una dictadura. ¿Por qué? Porque ahora tu tiempo le pertenece a una persona y es al que te empleó. Quizás tú quieres hacer las cosas a tu manera y en tu tiempo, pero resulta ser que no es así. No puedes hacerlo. Tú estás sujeto a la voluntad del que te empleó. Suena muy radical y quizás usted dice, eso es extremista y en ninguna empresa es así porque todo trabajador tiene sus derechos. Bueno, si en la empresa un trabajador tiene ciertos derechos, ahora comparándolo a lo espiritual, nosotros somos empleados del Señor. Nosotros somos trabajadores del Señor. Nosotros, como dice la Escritura, no somos nuestros. Por lo tanto, con Dios, en el momento en que usted aceptó al Señor como su único y suficiente Salvador, le entregó su vida a Él. Ya su vida no es suya, su vida le pertenece a Él. Por lo tanto, en este caso, no hay democracia. En otro caso sería teocracia, que tiene que ver con Dios. Ahora, realmente, dice así la Escritura, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro? En el momento en que usted recibe el Espíritu Santo, usted es propiedad de Dios. Si no, no es propiedad de Dios. Aunque
esté buscando allí al Señor y se esté congregando, todavía no es propiedad de Dios. El tal no es de Él, dice la Escritura en Romanos capítulo 8. Ahora, en el momento en que recibimos el Espíritu Santo, no somos nuestros, sino que somos de Dios. Y esto es para honra, esto es para bendición nuestra. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por lo tanto, una de las cosas que debemos tener en cuenta aquí es lo siguiente. Cuando habla de diligencia, ser diligente y atender, está hablando como que Dios nos contrató a nosotros con un fin o con un propósito. Y en este caso es para ser templos de su Espíritu Santo. Y por lo tanto, usted y yo no somos nuestros. Por lo tanto, los derechos que nos pueda decir la Constitución de nuestra nación, para Dios no son válidos. Porque lo que para usted es un derecho humanamente hablando, desde el punto de vista de Dios, así no funciona. O sea que resulta ser que lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo, eso es lo que se debe hacer. Por lo tanto, aquí no valen nuestros derechos y que él me insultó o ella me insultó y yo por eso le insulté. No, aquí en realidad debemos ceder todos nuestros derechos. Si, como por eso dijo Jesús, si te dan una cachetada, ponle la otra mejilla. ¿Por qué? Porque aquí no es que es una ley de la retribución que nosotros vamos a reaccionar a la manera nuestra, sino que estamos llamados a reaccionar a la manera de Dios. Por lo tanto, una manera de deslizarnos es cuando creemos que podemos hacer las cosas a nuestra manera y ahí es donde fracasamos. ¿Por qué? Porque se nos olvidó que ya nosotros no somos nuestros, sino que somos de Dios. Por lo tanto, cuando le decía en principio de que debemos prestar atención a lo que Dios nos está diciendo es, en ese momento que Dios nos está hablando no deberíamos pensar en otra cosa. No deberíamos estar haciendo otra cosa, ni mirar otra cosa. Todos nuestros sentidos naturales como espirituales y nuestro corazón debe estar presto, atento a lo que Dios nos está diciendo. Lo que somos o lo que queremos no debe importarnos. Toda nuestra atención va a estar en lo que se nos está diciendo, porque de esta manera no perderemos detalle de lo que se nos está diciendo para llevar presto y con rapidez y perfectamente y cumplidamente hacer lo que se nos está diciendo y que no se nos pase por alto ningún detalle. Porque en el momento en que estemos pensando en nuestras cosas mientras se nos está diciendo, Dios nos está hablando, entonces eso nos va a distraer. El estar pensando en otras cosas mientras Dios nos está hablando nos va a distraer. ¿Y qué va a pasar? No vamos a captar todo lo que Dios nos está diciendo. Y para Dios o es completo lo que usted va a hacer. O sea, con detalle. Todo lo que se le pida o todo lo que Dios nos pida hacer debemos llevarlo a cabo. Por lo tanto, una de las cosas que interfiere con hacer exactamente lo que Dios nos está pidiendo hacer, prestar atención y hacer lo que Dios nos pide hacer con detalle, es estar preocupados por nuestras cosas. Porque es lo que dice la Escritura, por nada nos afanéis, os afanéis. Es decir, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Usted no debe estarse preocupando por su vida o qué ha de ser de usted y qué ha de comer, qué ha de vestir o qué ha de hacer en algo. Usted no debe estar preocupándose por eso. Su preocupación es atender a lo que Dios le está diciendo a usted en esta hora y hacer exactamente lo que se le pide hacer. Más nada. Porque lo demás, Dios se va a encargar de darle a usted su recompensa. Lo que usted necesita
porque Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces el Señor les bendiga, el Señor les guarde y esperemos que el Señor se revele a nuestros corazones y siga perfeccionando su obra en nosotros. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Padre Celestial, tú nos adviertes, Señor, de las cosas que debemos, Señor, estar atentos, Señor, y pendientes, Señor, porque ciertamente tenemos un enemigo, Señor, y ese enemigo va a querer aprovecharse de nuestras debilidades, Señor, para que nosotros, Señor, perdamos de vista aquello que es más importante, Señor, que eres tú, Padre Celestial, que es lo que tú nos estás ofreciendo, que es lo que tú nos estás dando, Señor. Porque ciertamente tú no quieres que fracasemos, Señor, sino que en todas las cosas que hagamos, lo que hagamos es vencer. Y para eso implica, Señor, morir a nosotros mismos al no hacer nuestra propia voluntad, sino hacer tu voluntad agradable y perfecta, Señor. Porque, Padre Celestial, al hacer las cosas perfectamente, Señor, nos aseguramos, Señor, de hacer las cosas como se deben hacer, Señor, y de esta manera no sufrir las consecuencias de haber hecho las cosas a media y de haber hecho las cosas mal, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sabemos, Señor, y entendemos y comprendemos la demanda que tú nos tienes, Señor, para este tiempo, Señor. Y es que, Padre Celestial, nosotros, Señor, estamos llamados, Señor, a manifestarte a ti, Señor, en plenitud, Señor. Y para eso implica, Señor, que nosotros muramos a nosotros mismos, Señor, y que seas tú llevando a cabo tu voluntad en nosotros. Porque somos tuyos, Señor, fuimos comprados a precio de sangre, Señor, para hacer la voluntad tuya, Señor. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, y sigue perfeccionando tu obra en tu pueblo, Señor, y avivando tu obra en tu pueblo, Señor, conforme a tu plan y propósito, Señor. Si hay alguno, Señor, que no ha tomado decisión por ti, que en esta hora, Señor, pueda aceptarte a ti, Señor, como su único y suficiente Salvador, Padre Celestial. Padre Celestial, porque tú quieres, Señor, lo mejor para todos nosotros, Señor, y lo experimentaremos cuando tenemos la oportunidad en nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, así como nosotros lo hemos experimentado, Señor, que ellos puedan experimentar, Señor, el tener tu presencia en sus vidas, Señor. Padre Celestial, sana al que está enfermo, ayuda al que está necesitado, liberta al que está cautivo en esta hora, Señor, sea cual sea la condición de lo que están escuchando, Señor, que con fe puedan alcanzar, Señor, aquello que necesitan, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. En tus manos nos encomendamos y te damos las gracias porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, les invitamos a los próximos servicios que van a estar nuestros hermanos predicando la palabra del Señor para que nosotros podamos seguir siendo edificados en amor. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.